Busquemos en las Escrituras el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, y solo vamos a leer el versículo 16 y 17. Entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella, la mujer sunamita, dijo: no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Que Dios honra y bendiga su palabra. Oh Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero miramos a ti porque tú te deleitas en dar buenas cosas a tus hijos y entre ellas tu Espíritu. Ven sobre tus siervos, sobre la congregación, para que recibamos tu palabra con un espíritu creyente para obedecer. Ven pues, cumple tus propósitos. Tú nos has dicho, tu palabra no volverá a ti vacía. Que así sea hoy, en Cristo. Amén. La palabra de Dios nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, provechosa, beneficiosa. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? El propósito. A fin de que el hombre de Dios, y en principio a cada creyente, sea perfecto, es decir, maduro, equipado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La enseñanza, implicaciones de estos versículos nos llevan a considerar que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es necesario para nosotros. El propósito divino para darnos las Escrituras nos ha llevado a considerar el milagro que Dios hizo en Sunem, en el hogar de la mujer sunamita. Para poder apreciar y comprender el relato sobre ese milagro, en Sunem hemos estudiado de cerca los datos históricos de este relato bíblico. Primer dato, la bondad mostrada a Eliseo el profeta, el hombre de Dios. La promesa que se mostró, la persona que mostró bondad, la mujer sunamita. Y en tercer lugar, la recompensa concedida a esta mujer, maravilla de maravillas, una mujer estéril, un hijo. Su reacción ante esta recompensa cuando le fue anunciada, en el versículo 16 que leímos, es la siguiente. Entonces él dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu siervo. La reacción de la mujer no debe interpretarse como una acusación contra el profeta ni una detractación de este siervo de Dios, sino como una expresión de asombro en la que la mujer sunamita no quiere ser decepcionada. Lo que se ha prometido es tan maravilloso que le pareció demasiado bueno para que suceda. Lo que ella le dijo al profeta no es: no me engañes, no mientas, sino: no me decepciones. No me animes a esperar algo que en mis circunstancias presentes no puedo concebirlo. Es demasiado maravilloso que suceda. Ahora bien, el que afirma tiene que probar.
La palabra hebrea que la mujer sunamita usó, que se traduce engañar, es el término kasab. Puede significar mentir, engañar o fallar. Generalmente significa mentir. Expresa también decepcionar, a menudo en el contexto de no cumplir una promesa. También puede sugerir que algo no resultó como se esperaba o no llegó a ser una realidad. En este sentido, incluye la idea de desengaño, desilusión. La forma de la palabra que la mujer utilizó tiene el prefijo te, que significa no, te kasab, no me falles, no faltes, no me decepciones. En otras palabras, no me desilusiones, no me des ilusión y luego que falle. Probablemente esta mujer fácilmente habría pasado incontables meses con un cuerpo cuyas hormonas le preparaban para recibir un niño, no solo físicamente, sino también emocional. La manera normal que funciona el cuerpo de una mujer, las hormonas cambian y la mujer fácilmente se sentía desilusionada, decepcionada. Yo me acuerdo de una hermana que de momento no llegó su amiga en ese mes. Y esto empezó a ilusionar a esa madre y también al padre. Después del mes llegó la amiga y hubo una decepción. ¿Ven? ¿Entienden? Muchas mujeres experimentan aquellos cambios emocionales vez tras vez antes de tener hijos. En la Biblia tenemos otro ejemplo de un hijo prometido. En aquel caso no fue un profeta, sino un ángel que habló. La promesa no fue a una mujer, sino a un hombre. El hombre dudó la palabra de un ángel y se quedó mudo como castigo. Ese castigo fue leve, porque la promesa era difícil de creer. Y el castigo también fue una señal para el hombre y otros que la promesa era verdad. En el caso de la mujer sunamita, el profeta no le acusó de pecado, no la reprendió. Es muy posible que la reacción inicial de la mujer fue una lentitud normal para procesar el hecho que un deseo anhelado y no satisfecho durante décadas finalmente se iba a realizar. ¿Ven? Es como, por ejemplo, si ahora mismo me dijeran a mí, pastor, usted se ganó la lotería $1 billón. Yo, primero que voy a decir, bueno, no puede ser porque yo no juego la lotería. Pero cosas raras pasan. Tal vez una persona pasó por un sitio y dice, déjame comprársela al pastor. Nadie se le ocurre hacer tal cosa. Pero imagínense que vengan a mí y me digan, usted tiene un bicho. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Ven la reacción? Y detrás de eso, no me decepciones porque ya me levantaste el deseo de ver el $1 billón. No, el billón. Bueno, espero que esa explicación aclare un poco lo que tal vez para algunos fue, el pastor como que no fue muy claro en este asunto. Bueno, espero que ahora sea más claro. Ahora bien, mediante los datos históricos del relato, Dios da varios mensajes a su pueblo. Uno de ellos es acerca de los grandes asuntos de Dios y su relación con su pueblo para salvarlo. El otro mensaje trata de esa piedad práctica que todos nosotros, que el creyente tiene que practicar. Y en eso, tanto la mujer sunamita como el profeta Eliseo presentan un modelo de la piedad práctica,
un modelo bíblico de la piedad práctica. Algo de lo cual usted no solamente habla, sino algo que tiene que ver con su vida diaria en asuntos prácticos. La vida de la mujer sunamita presenta un modelo de piedad. Este modelo incluye una de esas gracias indispensables, el contentamiento. Y no estamos hablando de un contentamiento natural, estamos hablando de un contentamiento espiritual producido por el Espíritu Santo. Esta mujer aceptó y se sometió a lo que la providencia de Dios había ordenado para ella. Estaba tranquila, satisfecha. Dios dice, no tendrás un hijo, un heredero. Y ella, aunque a veces tal vez lloraría cuando vio otras madres con su niño, eso tal vez le causaría cierta... Pero la mujer se sometió a la voluntad de Dios porque ella entendía que Dios es más sabio que ella. Y usted no puede tener contentamiento si usted duda de la bondad y de la bondad de Dios y de la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Lo que Él ha ordenado para nosotros, nos guste o no nos guste, tengamos que pasar ciertos sufrimientos, etcétera, lo que sea, eso es lo mejor. Dios no se equivoca. Si usted no cree tal cosa, no podrá enseñar a sus hijos, porque hay niños bonitos y otros no son tan bonitos. Unos son enanitos y otros le ganan al gigante en Puerto Rico. 7 pies creo que tenía, si no me equivoco. Cuando los hijos están bajo la presión que ponen sus compañeros, eso es horrible. Hija mía, hijo mío, Dios nunca se equivoca. Y es más, nunca dudes de la bondad de Dios, porque eso te hará daño. El dudar de la bondad de Dios llevó a la mujer al pecado, a seducir al marido en el huerto. Y de ahí que vino la muerte a todos los hombres. El contentamiento cristiano es un estado de confianza en la soberanía de Dios en el que el corazón satisfecho y tranquilo acepta y se somete a lo que Dios ordena para nuestra vida independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Vayamos a la primera epístola escrita por Pablo a Timoteo, donde se habla de esta gracia del contentamiento, la gracia del contentamiento cristiano. En el capítulo 6, versículo 7, voy a empezar desde el 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. El temor a Dios. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Pobrecitos ignorantes faraones llenaron sus tumbas de muchas cosas para la próxima vida. No se lo pudieron llevar y los ladrones más listos que los faraones se metieron allí y lo sacaron todo. Por lo menos en muchos lugares. Nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Pero no se detiene ahí. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos.
Y este hombre sabía lo que eso significaba en su propia vida o su propia existencia. En Filipenses capítulo 4, él dice: versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Ahora bien, estoy contento por lo que me han enviado, lo necesito. Expresa amor, sensibilidad, generosidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, la gracia del contentamiento, el cultivo de esa gracia, no es una opción para el cristiano, es un mandato. Teniendo esto, aquello, estemos contentos. Dios no se ha olvidado de ti. Te ha colocado en esa circunstancia porque Él tiene un plan. Y ese plan, a la corta o a la larga, redundará para el bien de ti, de tu familia, etc. Ahora, esta gracia hay que cultivarla. He aprendido, he entendido, y sea que esté en un calabozo como que esté en una buena casa, he aprendido a estar contento. Hay muchos cristianos deprimidos, desilusionados, no porque Dios no cumpla su promesa, sino porque no están ejerciendo la gracia del contentamiento. Se pasan peleando con Dios. Pasan el tiempo lamentándose a sí mismo por ellos. ¡Ay, pobrecito de mí! Nuestro Dios tiene un propósito. En segundo lugar, la mujer sunamita es un modelo no solo de contentamiento, un contentamiento constante, sino de sensibilidad que está acompañada por la abnegación y generosidad. Ella es un ejemplo que Dios nos da a nosotros de lo que es la piedad, de lo que conmueve el corazón del Señor, de lo que le agrada. Es un modelo de sensibilidad. Ella no solamente manifestó la gracia del contentamiento, sino también de la sensibilidad, esa sensibilidad que viene acompañada de la abnegación y generosidad. Y cuando uso el término abnegación me refiero a ese desprendimiento desinteresado que renuncia voluntariamente a los propios deseos, gustos, pasiones o intereses personales a favor de otros. La abnegación piadosa nace sobre todo del amor a Dios y el amor al prójimo. Estamos hablando de una abnegación espiritual. La abnegación es un sacrificio espontáneo que alguien hace de su voluntad o intereses personales por amor a Dios y al prójimo. Es lo opuesto al egoísmo, al estar todo el tiempo centrado en uno mismo. El Señor Jesucristo es el perfecto
el ejemplo perfecto de la abnegación y generosidad. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para salvarnos. Él renunció a sus propios deseos y privilegios, aún a su propia vida, para cumplir la voluntad de su Padre y salvar a su pueblo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. La mujer sunamita no solamente era una mujer sensible, abnegada, sino también sumamente generosa. La generosidad, ¿qué es esto? Es el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar o recibir nada en cambio. Esto es importante porque hay gente que nos da, le gusta dar. Pero es una forma de controlar, es una forma de me debes algo. Es una forma de que, óyeme, favoréceme. Y cuando llegue el momento, ya tú sabes, lo espero. Eso no es generosidad cristiana. La generosidad cristiana, como otro dijo, es un deseo y una disposición de dar a los demás sin esperar nada en cambio. Ese es tu espíritu. Porque fue el espíritu del Señor Jesucristo. Es una expresión de amor al prójimo y un fruto del espíritu. Una persona generosa es amable, se interesa sinceramente por los demás. La persona generosa da libre y voluntariamente, no da con pena, como si fuera una pérdida, sino que da con alegría, se goza en ayudar a otros. Porque esto que hace, lo hace sobre todo para agradar a Dios. Y ahí está la diferencia entre la generosidad del hombre que no conoce a Dios, incrédulo, y de aquel que conoce a Dios. Él todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Lo hace según la voluntad de Dios y la manera en que Dios quiere que Él lo haga. Ahí hay una gran diferencia entre un incrédulo, su generosidad, la negación. ¿Por qué? Porque el creyente entiende que el propósito principal por el cual Él fue creado no termina en Él ni en el hombre, sino en Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y somos y tenemos nuestra existencia. Él nos creó, Él nos bendice, Él nos cuida, tanto al creyente como al no creyente. Dios. Pero el que da, tiene que dar generosamente, con esa perspectiva bíblica de que el propósito de lo que Él es, de lo que Él tiene, de lo que recibe, primero es de Dios, porque es Dios que se lo da. Y en el momento en que Dios quiere quitárselo, se lo quita. ¿Cuántos no han sido ricos? Gente pudiente, pero Dios dice, le voy a enseñar quién se lo dio. Pregúntele a Nabucodonosor. La Biblia nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No de mala gana, con un espíritu reacio, ni por obligación, necesidad o coacción, una presión externa, humana. No, con alegría, porque se sabe de dónde vino esto. Y todo lo demás. La mujer sunamita es un modelo de sensibilidad. Y según el pasaje, en lo que respecta a las necesidades del siervo de Dios, ella voluntariamente
le dio de comer, lo hospedó. Generosamente dio para la construcción de un aposento o de un cuarto. Lo amuebló. Y no le puso una silla, una mesa que tenía polilla, o que encontró por ahí porque alguien ya no la quería, o porque le sobraba esa mesa y bueno, pues se la voy a dar. No. La gente que da, pero ya usted sabe, de esa manera. No, hermanos, dice el versículo 8, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde una mujer distinguida, una gran mujer, y ella le persuadió a que comiera. Se dio cuenta, ¿usted sabe la distancia que estas personas andaban? Lo problemático que era y el tiempo que tomaba. Pero si es que algunos de nosotros, 15, 20, 25 minutos, ya estamos, ay, eso es demasiado lejos. Oye, ¿en un coche? Bueno, un carro, nos dicen aquí. Y esta gente que tenía que andar, o usaba un asna, o un carro. Nosotros lo llamamos carreta, perdón. Este hombre llegaba en su camino para ese oasis allí en el Monte Carmelo, llegaba cansado, hambriento. Pero ella no esperó que el profeta le tirara indirectas. ¡Ay, qué olor tan sabroso! ¡Wow! Usted, doñita, cocina bien. O sus siervos tienen, oiga, usted sabe. ¡Ay, yo me siento tan cansado y desnutrido! No. Y nosotros debemos cuidarnos de esas cosas. Hay veces que bromeamos simplemente para hacer otro punto, ¿verdad? Pero debemos cuidarnos de esas indirectas que no son tan indirectas. Ella voluntariamente, con el apoyo de su esposo, lo hospedó. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto y pongamos allí para él, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y hay un versículo que dice que el hombre se retiró y se acostó. Era un hombre. Tú y yo necesitamos descansar. La sensibilidad de esta mujer le llevó a tomar la iniciativa para suplir generosamente. Observen, ella no esperó indirectas. Ella no esperó que el profeta le dijera cuáles eran sus necesidades, sino que el amor y la sensibilidad le llevaron a informarse bien de la necesidad física, material, espiritual de este siervo de Dios. Le llevaron, según su posibilidad, a proveer para el profeta. Aún más, ella se cercioró que todo lo que el profeta iba a necesitar estuviera en ese cuarto para que realmente pudiera descansar, para que él pudiera trabajar. Todo esto ella se aseguró que fuera provisto. Se cercioró que el hombre santo de Dios tuviera un lugar adecuado para que sin interrupción se entregara a estar a solas con Dios para tener comunión con Él. El amor y la sensibilidad busca la ocasión para hacer bien, para dar. Más bueno es dar que recibir. Ahora su hospitalidad no se ofreció de una manera fría o formal, sino con entusiasmo y calidez. Yo me he quedado en varios hogares de pastores y qué delicia cuando están esperando, ansiosos, la llegada del pastor.
porque vamos a hablar de buenas cosas y vamos a tener un buen tiempo y va a haber progreso espiritual, así se espera. Yo he llegado a un lugar donde tenían un rótulo que decía bienvenido Pastor Piñero, en la puerta. Eso entusiasma a uno. Esto es el fruto de una buena relación cuando no hay prejuicios. Este es el fruto de personas que se reúnen para hacerse bien, para tener comunión cristiana, para avanzar el reino de Dios y para hacer bien espiritual y hasta donde se pueda material y físico a los miembros de ese hogar. Ahora bien, la generosidad de esta mujer no fue el fruto de su ingenuidad, de que era una tonta, fácilmente le tomaban el pelo, o de la ignorancia. No, ella se informó bien. Ella consideró bien la vida del profeta. Llegó a la conclusión por su observación y percepción en la que ella se tomó tiempo para ver si este hombre era consecuente con lo que enseñaba. Era un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Y su conclusión fue el hombre santo de Dios. Este era un hombre santo de Dios, no un charlatán o vividor. Un vividor es una persona que vive a expensas de los demás. Busca por malos medios lo que necesita o le conviene. Un vividor es un estafador. Pide o saca dinero o cosas de valor con artificios, engaños e hipocresía. Algunos son un con artist. El con man es un actor. No es lo que pretende ser. Quita o hurta con engaño, engaña o embauca a alguien ganándose su confianza, persuadiéndole para que crea algo que no es verdad. Es amante de ganancia deshonesta, pues la mujer sunamita no era una tonta ni ingenua. Ella no extendió su hospitalidad a un mequetrefe, a un salta para atrás. Las palabras, sin su significado, significan no good, no bueno. Un mequetrefe, un sujeto despreciable, mediocre, de poco vuelo intelectual, un hombre de poco provecho. El sujeto de su hospitalidad y generosidad era un hombre santo de Dios. Es importante que ustedes conozcan estas cosas porque hay charlatanes. Hay personas que usan la religión ¿para qué? Para obtener ganancias deshonestas. Y aquí los hermanos por su ingenuidad, por no empaparse bien de las Escrituras, se dejan engañar, se dejan robar. Con tanto sacrificio para acumular estas cosas, con tanto trabajo, y se las envían a mequetrefes, a vividores, porque supuestamente hacen milagros. ¿Qué sabe usted de la vida personal, familiar de ese hombre? ¿Por cuántos años lo conoce? Hay mucha ingenuidad. Y claro, investiguen bien las cosas porque hay gente que no le gusta a aquellos que predican la verdad y hablan mal, sin razón o sin fundamento, de ellos o de él. Pues hermano, estas cosas son importantes. El objeto de su hospitalidad, generosidad, era un hombre apartado del mal, del engaño y de la hipocresía. La vanidad. Cuando pecaba pedía perdón y reconocía que estaba mal. Era un hombre puro, íntegro, su carácter y conducta irreprensibles.
Era consecuente con lo que predicaba. Era un administrador fiel de la palabra de Dios. Era un hombre con un carácter probado. Cuando alguien ha de dar generosamente a un hombre que profesa ser un siervo de Dios, esa persona debe cerciorarse de que tal individuo es en realidad un hombre santo de Dios. Que es un hombre irreprensible, de un carácter santo comprobado. ¿Por qué es necesario decir esto? Porque lamentablemente hay hombres que usan la religión para obtener ganancias deshonestas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Pablo escribe, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, no una sola vez. Él advirtió a los cristianos. Y ahora os lo digo llorando. Porque estas personas usan la religión de tal manera que aquellas personas que se enteran de esta falsedad, de este robo, de esto que hacen, endurecen más su corazón contra la verdad. Usan el nombre de Cristo por intereses personales. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Estos tendrán su recompensa. Porque nadie se escapa, ni se escapará de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Observe que el Señor dice, eso no fue verdad. No. El Señor no dice que ellos estaban mintiendo. Profetizaron en su nombre, tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. No son esas como las campañas de esos individuos que andan por ahí o andaban por ahí. Ahora lo hacen más sofisticadamente. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad en otro lugar, esas personas serán echadas al infierno. Si no es que la providencia de Dios muestra lo que son hoy. Y qué vergüenza. Ahora bien, hermanos, ¿por qué Pablo al establecer iglesias se cuida de que sean establecidas según el orden establecido por el Señor Jesucristo? Para que no se dé ese tipo de cosas, ni se abra la puerta a esa clase, a ese tipo de individuos. Primera Timoteo, claro dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepa cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuáles son estas cosas? Capítulo 3, dice palabra fiel, es esta, si alguno aspira al cargo de buena obra desea ser, un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. No que literalmente tenga una sola mujer nada más, ese no es el caso, pero no solo. Es decir, que es un hombre fiel, puro, sobrio, prudente, de conducta, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y por ahí continúa, hermanos, esa lista. Así lo vuelve a repetir en Tito capítulo 1 y dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, reteniendo la palabra fiel, conforme a la enseñanza. Hay iglesias que no han tomado esto en serio y se han hecho mucho daño.
Ahora, amigo que me escuchas, no todos son mequetrefes ni salta para atrás. Hay hombres de Dios y Eliseo era uno de ellos. Un hombre puede engañar a muchos, pero no todo el tiempo. Tarde o temprano se mostrará. Por la gracia de Dios, yo he vivido aquí 48 años. Aquí la gente me conoce, mis deficiencias, imperfecciones, debilidades, idiosincrasias, etc. Pero también conocen que cuando yo he pecado he pedido perdón a esta iglesia. Y que hay un celo santo por ser hecho conforme a la imagen de Cristo. No me interesa lo que tú tienes, sino tu alma. Esta mujer se cercioró de que este era un hombre de Dios. La mujer sunamita es un modelo de sensibilidad, abnegación y generosidad, virtudes que nacen del amor. Ahora bien, al hablar de la sensibilidad y de estas gracias, tengo que decir, lamentablemente hay muy pocos cristianos que cultivan las gracias de la sensibilidad, la abnegación y la generosidad hacia las necesidades de otros. Pareciera que Casa de Iglesia lo que tiene es un grupito de hermanos sensibles. A pesar de las señales de necesidad que muestran los hermanos y las personas que le rodean, no las pueden detectar, ver o identificar. Son insensibles. Ese espíritu egoísta, centrado en sí mismo, que caracteriza a Estados Unidos de América, ha entrado en las iglesias. Estas personas están centradas en sus propias personas, en sus asuntos, en sus negocios, en sus diversiones, en sus afanes, que no pueden percibir el dolor, el sufrimiento, las pruebas y las necesidades de otros. Como dijo otro predicador, algunos de nosotros estamos llenos de egoísmo, que no captamos las señales. Estamos tan encerrados en nosotros mismos, deseando y buscando a alguien que sea una persona en la que podamos apoyarnos y que sea un par de oídos en los que podamos derramar nuestras penas, que nunca somos lo bastante libres para captar las necesidades que nos envían los demás, de que ellos necesitan nuestra preocupación abnegada, desinteresada, necesitan de nosotros expresiones concretas de amor. La mujer sunamita, a pesar de todos sus bienes, no cayó en la insensibilidad, en el egoísmo. Ella no se dijo así: no tengo un hijo, no tengo un heredero de mis bienes, centrada en eso todo el día. No. O necesito centrarme en mis negocios, la administración de los asuntos del hogar. Esto toma tiempo, no quiero perder mis riquezas. No, ella no pensó ni actuó así. El secreto de su sensibilidad es que ella cultivó siempre la gracia del contentamiento. Ella aceptó y se sometió a lo que Dios había ordenado para ella. Esto la libró de lo egoísmo para ser sensible a las necesidades de otros. Su sensibilidad, abnegación y generosidad, fruto es del amor. Le llevaron a identificar las necesidades del profeta. Había que alimentarlo, construirle un aposento donde él pudiera retirarse
para descansar, acostarse, donde él recuperara sus fuerzas, donde él podría meditar en la palabra de Dios, donde él podría orar, donde él podría renovar su alma mediante el ministerio del Espíritu Santo a su propio corazón, para poder ministrar a otros en sus necesidades, extendiendo el reino de Dios. En la mujer sunamita vemos un espíritu dispuesto, servicial. ¿Cuáles son las necesidades del profeta? ¿Qué puedo hacer yo para que él pueda entregarse a cumplir su llamado? Oh hermano, hermana, te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para ministrar, atender las necesidades de los hermanos o de otros? Del siervo de Dios. Oye la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Ustedes jóvenes solteros, ustedes tienen más tiempo de lo que ustedes piensan. Lo que pasa es que están tan centrados en ustedes, y no estoy diciendo aquí todos los jóvenes son así, no se me ofendan aquí, me lo está diciendo a mí personalmente. No, estoy hablando ahora en términos generales. Ustedes tienen tiempo. Tienen tiempo como es. Ustedes no tienen que ir al río a lavar su ropa y tenderla después para que el sol la seque. Tienen tantas comodidades. Tienen tantas cosas. ¿Qué tiempo deliberadamente tomas tú para servir a otros? Eso se puede decir también de los hermanos en general. ¿Qué estás haciendo para servir en la iglesia? A los hermanos. ¿Eres tú uno de esos que deja la carga a otros? Eso no refleja piedad. Jóvenes, hagan un horario. Dividan ese horario. No para que estén esclavos del horario, pero busquen a ver qué cosas pueden hacer. Pregúntenle a los pastores, ¿qué puedo hacer yo? Ahora, el amor es bien creativo. Muchas veces no necesita preguntar, porque mira, piensa, con la mujer sunamita, ella no preguntó, ella miró, observó. Era una mujer que tenía verdadero amor y sensibilidad. ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Qué tipo de iglesia es esta? ¿Vamos a hablar y hablar? Bueno, ayer algo me dio mucha alegría. Una de nuestras invitadas con las cuales nos sentamos en la mesa decía, me agrada esta iglesia, mira cómo me atiende, o no tanto, no uso esa palabra, sino son personas amables. Estoy tratando de recordar lo que ella dijo, amables. Ella no vino aquí como si fuera otra persona por ahí. No, me ha mostrado cierta atención, cierto cariño. Eso es bueno, iglesia. Tenemos que cultivar tal cosa. Pues esta mujer no solamente fue un ejemplo de contentamiento constante, esta mujer también fue una mujer que mostró sensibilidad acompañada de abnegación y generosidad. Cuando usted vaya a hablar del Evangelio, recuerde que su vida manifiesta estas gracias. Cuando los hombres ven esto,
quedan impactados. Aquí no solo se habla de la religión, aquí se vive lo que la religión bíblica demanda. Si tú verdaderamente amas las almas de aquellos que perecen, esmérate en vivir según esta mujer sunamita. Y tendrás la plataforma para hablar a aquellos que hoy no quieren oír o están endurecidos contra el Evangelio. Hay otras cosas que se podrían decir, pero el tiempo ha llegado. Demos gracias a nuestro Dios por enseñarnos estas cosas y que estas cosas, las que sean bíblicas, alumbren nuestro camino y andemos en ella para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Oremos. Agradecidos estamos por las cosas que tú nos enseñas en tu palabra, por la enseñanza, la reprensión, la corrección, la instrucción en justicia, para que lleguemos a ser cristianos maduros y dejemos la infancia espiritual. Y así te honremos en nuestras vidas. Gracias por estas misericordias, por habernos dado tu palabra en esta mañana. Que ésta siga siendo usada por tu Espíritu para que demos frutos que rindan honor a tu nombre. En Cristo. Amén.